Presenta su espacio de aprendizaje y prevención. 10:44 minutos y este espacio de prevención de hoy lo vamos a dedicar a los pacientes que tienen EPOC. En un tiempo de pandemia donde el coronavirus puede llegar a afectarlos más que a otras personas. La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria ha advertido precisamente de esta cuestión, de que los pacientes con EPOC pueden requerir de un seguimiento más crítico, prolongado, a partir de su condición de salud. Agradecemos muchísimo, porque sé que está trabajando y nos dedica estos minutos, al doctor Walter Mataruco, que es coordinador de la sección Inmunología y Enfermedades Obstructivas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, matrícula 80.161, que tiene la amabilidad de atendernos este sábado. ¿Cómo le va, Walter? Buen día, soy Laureano. Buen día, Laureano, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno. Gracias por atendernos y por dedicarnos estos minutos este sábado. Por favor. ¿Cuántos argentinos padecen EPOC? Bueno, aproximadamente, según estadísticas que nosotros tenemos de la Asociación de Medicina Respiratoria, se alcanzaría el 14% de la población. O sea, estimamos entre 2,5 millones, 2.700.000 personas pueden padecer o podrían tener EPOC. Sabemos que muchos de ellos lo tienen y no lo saben. Al igual que en muchos países, la EPOC es lo que nosotros decimos subdiagnosticada. O sea, hay gente que la tiene y no es detectada. A veces porque no se busca, a veces porque el paciente no consulta, porque piensa que los síntomas que tiene son por fumar, y en realidad son por fumar, pero a veces cuando aumentan o persisten pueden ser porque ya este hábito está provocando daño. Ese es uno de los motivos, y otro de los motivos que nosotros tenemos acá en Argentina es que la mayoría de médicos que no son especialistas les cuesta un poco solicitar espirometría. O sea, no se piensa que, digamos, los síntomas puedan corresponder a eso, y ese es un problema. Este estudio que nosotros realizamos hace ya 4 años, que se llamó EPOC-CAR, nos permitió hacer búsqueda en gente que tenía riesgo pero que no tenía síntomas. Uh-huh. Y en realidad sí fue como detectamos que el 75% de la gente que tiene la EPOC no lo sabe. Qué tema, ¿eh? ¿Cuáles son los principales síntomas por los cuales uno debería decir me voy al médico y le voy a pedir esta espirometría? Bueno, básicamente en personas que son fumadoras, y lo que uno debe tener en cuenta sobre todo es el tiempo y la cantidad que la persona ha fumado. Se estipula, no es una regla, pero es bastante fiable, que una persona que fuma 20 cigarrillos por día, o sea, un atado, durante 10 años, sí tiene suficiente carga para padecer EPOC si tuviera síntomas. Y ahora vamos a los síntomas. Entonces, es una cuenta que se hace, 20 por 10, o sea, un atado por 10 años. Es una regla que se inventó. Eso se llama paquete años. Si la persona fumó 40 cigarrillos 5 años, tiene el mismo riesgo, o si fumó 10 durante 20 años, tiene el mismo riesgo. O sea, básicamente esa es la regla, un atado de cigarrillos durante más de 10 años. ¿Cuáles son los síntomas? El síntoma que más importante o más frecuente es la dificultad para respirar. O sea, las personas notan que en tareas que habitualmente no le traían una dificultad respiratoria, empiezan a tener dificultad respiratoria en tareas que nosotros llamamos habituales, tareas que uno realiza a diario. Ese tiene que ser uno de los síntomas de alerta. Otro de los síntomas es tener tos crónica con o sin expectoración. Muchas veces esto es lo que uno define o la gente autodefine como no, es porque yo fumo, tengo tos. Es verdad, la tos es un síntoma que tienen muchos fumadores, hay muchos que no la tienen, pero cuando una persona siente que tiene tos es porque tiene fuera de lo habitual. Eso por un lado. Muchas veces también la gente achaca
la falta de aire o la dificultad para respirar a no practicar deportes, al estar con sobrepeso. Esos son factores que pueden influir, pero la realidad es cuando uno siente que su respiración anda mal, es porque anda mal. ¿Cómo confirmamos entonces? Consulta a un médico, que no necesariamente tiene que ser neumonólogo, para la realización de una espirometría. Eso por un lado en cuanto uno tiene síntomas, como vos dijiste. Ahora, también puede ser que una persona que haya fumado, que haya dejado de fumar o que siga fumando y tiene más de 50 años, ¿sí?, debería hacerse, así como va el cardiólogo y nadie se niega a hacerse un electrocardiograma, debería hacerse una espirometría y una radiografía de tórax, porque cualquier paciente en esa edad está en riesgo no solo para padecer EPOC, sino otras enfermedades pulmonares asociadas al cigarrillo, ¿no? Obviamente. Totalmente. Bueno, ¿y qué pasa en este contexto de pandemia para alguien que tiene EPOC, que el médico le dijo, sí, usted tiene esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Tienen mayores riesgos? ¿Hay que estar más alerta? O sea, sí, tiene más riesgo porque una enfermedad pulmonar, cualquiera sea, sobre todo si es de grado moderado o severo, la presencia de una infección respiratoria otra, como podría ser la gripe, aumenta la posibilidad de que ese paciente tenga complicaciones respiratorias. Y por otro lado, como el COVID-19 es una enfermedad con particular compromiso pulmonar, o sea, un compromiso extenso a veces, y que no depende o sea, depende más de la persona que del virus, o sea, la reacción que tenga la persona a la inflamación. Entonces, sí, cualquier paciente que tiene EPOC es una persona de riesgo y lo que tiene que hacer, además de tomar las medidas que tomamos todos, debe estar lo más confinado posible, pero por otro lado lo que la gente a veces pregunta es, ¿qué otra cosa puede hacer? Bueno, en primer lugar, el tratamiento que tenga recomendado por su médico, no abandonarlo. Eso es lo más importante de todo. Si hay síntomas de desequilibrio de la patología o que uno pueda pensar de empeoramiento, consultar rápidamente. Tener aplicadas las vacunas que se recomiendan, vacunas para la gripe, vacunas contra la neumonía, que eso en general la mayoría de los pacientes lo tiene aplicado. Y siempre consultar ante cualquier duda, o sea, qué es lo que puede provocar la infección por el coronavirus. Sí, podría no provocarle neumonía a un paciente, pero sí podría provocarle lo que nosotros llamamos una exacerbación de la EPOC, una crisis respiratoria, que es lo que habitualmente pasa con otras infecciones. Y bueno, básicamente es ante el cambio de los síntomas, consultar, no abandonar el tratamiento. Y una cosa muy, pero muy importante, que sobre todo en zonas donde hay casos de coronavirus, es evitar, sino directamente no utilizar nebulizaciones. ¿Sí? Las nebulizaciones, desde ya hace meses nosotros hicimos recomendaciones para no utilizar nebulizaciones, ya que un nebulizador puede aumentar la tan famosa aerosolización, ¿no? Bien. Que las secreciones vuelen alrededor del paciente cuando se nebuliza. Bien. Eso se reemplaza con los dispositivos que tenemos, con aerosoles o con lo que se llaman aerocámaras, que es lo que muchos niños usan para hacer sus tratamientos respiratorios. Correcto. Eso sí es importante para tenerlo en cuenta. Bien. De este virus que estamos conociendo de a poco, todos los días, información, estadísticas, estudios, ¿qué se sabe una vez que se ha superado el COVID? ¿Qué secuelas quedan en aquellos pacientes que tienen EPOC? Bueno, muy buena pregunta. Y eso lo estamos recién, te diría, aprendiendo. En general, vamos por parte para que la gente no se asuste, la mayoría de la gente que padece, vamos a hablar de los que padecen afección respiratoria, porque los que no tienen neumonía por COVID tienen una enfermedad leve, que son la mayoría de los pacientes, y no tienen grandes dificultades. Los que tienen neumonía por COVID o que tienen un COVID más severo pueden tener diferentes consecuencias. En general puede haber algún síntoma persistente que puede llegar a durar un mes. Se calcula más o menos 4 a 6 semanas de persistencia de algún síntoma, como mucha debilidad, como dificultad para respirar,
Esto en casos más comunes. En casos más severos puede haber inclusive requerimiento de oxígeno, y tenemos una etapa, bien cuando está por terminar la internación, una segunda etapa donde los síntomas se pueden mantener hasta 2 o 3 meses, y es ahí donde se hace un seguimiento más estricto del paciente, se le aporta oxígeno si se le tiene que aportar, y después se va a evaluar si se requiere alguna otra cosa. En principio, la gran mayoría de los pacientes se recuperan de esto, pero puede ser o puede parecer que el paciente va a quedar con secuelas, pero en realidad eso no se sabe hasta que no pasa el tiempo. O sea, se puede deducir que la recuperación lleva un poco más de tiempo que lo habitual para cualquier otro paciente. Sí, no necesariamente esto le va a pasar a un paciente con EPOC. O sea, todos los pacientes se dividen en los que se recuperan rápido de la neumonía, en los que se recuperan intermedio, y todavía no sabemos los que quedan con secuelas. Sabemos que los pacientes quedan con inflamación, quedan con algunas alteraciones en las tomografías, bueno, cosas digamos habituales, y hasta ahora lo que vemos es que entre 60 y 90 días se recuperan. He tenido casos cercanos de colegas que consultan por familiares, con requerimiento de oxígeno, con mucha alteración, y que a posteriori va desapareciendo, digamos, ese compromiso. Esto para cualquier paciente. Y otra cosa muy importante, es que hay mucha gente que queda con síndrome que se llama como de fatiga crónica posterior a la infección, y muchos trastornos también a veces psiquiátricos, psicológicos, como depresión, digamos, algunas de esas cosas que también se están viendo, y hay estudios que lo demuestran, como, digamos, secuelas llamativas de COVID, ¿no? A ver, yo creo que son comunes a otras patologías, pero es tanta la cantidad que, bueno, cobran importancia por su número, digamos. Esa sería un poco la cuestión. Bien. Para cerrar, y agradeciendo, Walter, todo este tiempo, es importante que hagamos o pongamos énfasis en el tema de hacer la consulta, porque muchos tienen miedo muchas veces de ir al hospital, de ir a ver al médico por este tema de los contagios, de controlarse, de hacer el seguimiento de esa enfermedad, ¿no? Totalmente, o sea, lo que nosotros recomendamos, o sea, una de las ideas equivocadas de la gente es: si voy al hospital me voy a contagiar. El virus no está en el aire como si fuera un humo, ¿sí? El virus en general, como todos los virus respiratorios, se transmite por el contacto de persona a persona, y de ahí que el arma más importante que tenemos es el barbijo y el distanciamiento, ¿sí? Los hospitales en general, hospitales más o menos de un tamaño mediano a mayor, tienen áreas separadas, y una de las principales preocupaciones actuales en todos los sistemas es que hay que empezar a rescatar a los pacientes crónicos para que vuelvan a hacerse los controles, porque se vio en Europa y también acá, obviamente el resto de la gente se sigue enfermando y además, bueno, no tiene los controles de su patología. Walter, nos pregunta Marta, ¿qué se sabe de la eficacia del spray nasal de carragenina, espero haberlo dicho bien, respecto de los pacientes que tienen problemas respiratorios? No entiendo bien la droga, no conozco uno, no sé si es algo nuevo eso, pero ¿se refiere al COVID o al EPOC? Sí, no, al tema COVID. No, en principio, digamos, no hay ningún tratamiento efectivo hasta hoy. Todas las indicaciones de tratamientos que estuvieron circulando están permitidos en el contexto de un estudio de investigación. No hay ningún tratamiento aprobado con eficacia para la enfermedad que provoca el coronavirus. Y las vacunas, como la mayoría de la gente sabe por lo que se está viendo en la tele, es que faltan los últimos retoques como para que las vacunas sean aprobadas. La eficacia es bastante pareja entre una y otra en lo que respecta a generar las defensas. No sabemos de lo otro, necesita más tiempo, y son estudios que aún cuando se empieza a dar la vacuna
van a seguir haciéndose. Está bien. Es importante la aclaración por el tema de la automedicación, porque mucha gente escucha, ve que uno le cuenta que el otro, y cuando en realidad todavía la cuestión de la eficacia científica no está comprobada. Claro, aparte, experiencias similares hay con los otros coronavirus, que son el SARS, el MERS, que también dan insuficiencia respiratoria, y se han hecho estudios también y se están comparando con este coronavirus. Y la realidad es que es una enfermedad viral. Las enfermedades virales, aún en el siglo XXI, salvo excepciones, salvo algunas crónicas, no tienen un tratamiento. El agudo es pasar el vendaval, digamos, por decirlo de alguna manera. Y lo que nosotros estamos viendo, y en lo que la gente teme, con razón, son las consecuencias. O sea, estos problemas respiratorios, todas estas cosas que son las que dependen de lo que se llama una inflamación que el cuerpo genera contra la invasión por el virus, que es muy similar a la de la gripe, con una diferencia importantísima. Una es el gran compromiso pulmonar y la otra que es muy contagioso el virus. Todos los tratamientos, no hay ningún tratamiento que haya sido efectivo. Una pequeña aclaración, me tomo 2 segundos más, sí, es que sí. Es la primera vez en la historia de la medicina, creo yo, que hay una situación similar. No por una pandemia hubo muchas, pero el problema que tenemos, problema si se quiere, que es bueno y es malo, es la velocidad de la información, ¿sí? No siempre va de la mano de que la información sea buena. Entonces, lo que todos conocemos como una viralización, también nos ocurre a nosotros los médicos. Lo que al principio pensábamos que era de una manera, hoy en día cambia para otra manera. Yo he visto enunciados y charlas, sobre todo en la Asociación Argentina de Terapia Intensiva también, que en los primeros meses ponía que lo más importante es que todo cambia todo el tiempo. Sí. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso, esto que llamamos la infodemia, o sea, la epidemia de información, hay que tomársela con mucha calma. Totalmente. Y hablar con la gente que sabe como usted. Así que le agradecemos muchísimo este tiempo. Buen fin de semana, y gracias a la asociación que siempre está pendiente de hacer este tipo de medicina preventiva que tanto necesitamos los argentinos en este tiempo donde abundan mensajes que a veces son erróneos. Sí, totalmente. Bueno, desde la asociación nosotros hemos emitido muchas recomendaciones que están libres en la página de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, que es aamr.org.ar, ahí tienen toda la información, e inclusive pueden a través de nuestra página buscar busque su neumonólogo. Con la ubicación donde uno vive le va a salir el neumonólogo que sea socio de la Asociación de Medicina Respiratoria que lo pueda atender. Walter, buen fin de semana, gracias. No, por favor, a ustedes, buen día y buen fin de semana. Igualmente, hasta pronto. El doctor Walter Bataruco es